En el fondo, está el laboratorio sin nota subido. La idea es que lo traten de hacer. Súper simple las preguntas. Hay algo que tenemos que ver, que es el input, que se lo vamos a ver hoy día también. Pero ya con eso ya tienen toda la información para poder resolver ustedes por su cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas de la semana pasada? ¿No? ¿También? Veamos algunos temas que vimos la semana pasada. ¿Qué entendíamos por variable? ¿Qué se entendía por variable? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, básicamente la cajita, sí, efectivamente es un lugar donde uno puede compartir, donde uno puede almacenar algún dato que el programa después tiene la capacidad de recuperar. Uno puede guardar datos que después se pueden leer. ¿Ya? ¿Cómo creo una variable? Le asigno un valor. ¿Ya? Invento la variable igual a otra cosa. Y eso es la asignación. ¿Ya? ¿Cómo yo recupero el valor de una variable? ¿Cómo la leo? Estoy viendo el chat acá. Asignamos un valor. Y para leerlo, puede ser con print, pero también hay otras maneras de leerlo. ¿Ya? Veámoslo acá en Python. Esto es uno nuevo. Esto es clase 3. Aquí no tengo ningún problema en crear una variable. A igual 101, B igual 12. ¿Ya? Si yo quiero recuperar, claro, lo puedo hacer con print. Print A. ¿Ya? Y voy a leer el valor de A y después voy a mostrarlo en pantalla. En este caso el 101. Pero también puedo crear variables a partir de otras. Puedo decir C igual A más B. Para después decirle un print C. Y en este caso C es la suma de los dos. ¿Ya? Evito, Manuel. ¿Qué hice? ¿Se entiende, no? En este caso estoy mostrando C, que es la suma de A más B. ¿Ya? Entonces, acá yo estoy creando la variable C, pero estoy recuperando A y recuperando B. ¿Ya? ¿Se entiende? Lucía, estoy haciendo clases. Salga. Todavía no me mueve la cama. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Yo también tengo que trabajar. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, conducía, no se pesaba. Ya. Discúlpame que estoy con mis niños acá. Dime, Fernando. El drive del taller, ¿qué hay de él? ¿Dónde lo encuentro? Yo le mandé un mail con los links. A ver.
Esto es... yo al principio del semestre les mandé un mail. Déjenme abrir esto. Yo les mandé un mail así. ¿Ya? Búsquelo así. Link de los recursos del curso. Y está la carpeta y están todas las pruebas y controles pasados. ¿Ya? Esto lo mandé por correo al principio. Y en este link, de este drive, se ve así. ¿Ya? Y aquí, programación, qué sé yo, están las clases, los PowerPoint, está el código fuente, todo lo que hemos hecho. De hecho, la variable C3, eso lo acabo de hacer ahora, ya está disponible. ¿Ya? Y laboratorio sin nota, aparece el laboratorio sin nota. ¿Ya? Entonces ahí lo pueden buscar. Y eso va directamente desde el link. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Estamos claros con esto? Ahora, veamos otro tema que es bien importante, que son los inputs. ¿Ya? El input es otra función parecida a print que me sirve para leer cosas de teclado. Entonces, voy a guardar acá input. Hemos visto cuando uno crea variables que uno dice A igual 123. ¿Ya? Pero también puedo decir, no sé, pues, nombre es igual a input con un texto. Como se llama, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy diciendo a Python que pregunte cómo te llamas y lo que la persona escriba lo va a guardar en la variable nombre. Eso hace input. Y después yo puedo hacer print nombre. ¿Ya? Eso simplemente va a tomar lo que la persona escribió y lo ejecuta acá. Si lo probamos, fíjense acá abajo. Me está preguntando, ¿cómo te llamas? Y aquí yo puedo decir Aldo. Y cuando aprieto Enter, me muestra este Aldo abajo porque es el contenido de la variable nombre. Esa variable nombre se creó al usar este input. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿O lo hacemos de nuevo? Sí, lo podemos hacer de nuevo. ¿Ya? Input es una función que recibe algo del teclado. ¿Ya? Recibe lo que la persona escriba. Y lo que escriba se va a guardar en una variable. Y esa variable es la que después estoy mostrando en el print acá abajo. Input se asocia al teclado y print se asocia a la pantalla. ¿Ya? Entonces, cuando el programa llega a un input, queda esperando que yo escriba algo. Y cuando apriete Enter, lo que yo escribí se pasa a nombre. ¿Ya?
Probalo de nuevo. ¿Cómo te llamas? No sé, Berta. Y cuando aprieto Enter, se acepta ese dato de Berta, se guarda el nombre y después se imprime este nombre. ¿Ya? El input es para ingresar. ¿Estamos? Ahora, uno puede hacer cosas un poquito más elaboradas. Perfectamente le puedo decir, bienvenido a Python, nombre. ¿Ya? Yo ejecuto. ¿Cómo te llamas? Carlos. Bienvenido a Python, Carlos. Estoy haciendo cosas con esa variable. Una variable creada, en este caso, por el input. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Yo le puedo preguntar acá, edad, igual input, ¿cuántos años tienes? Aquí voy a hacer una trampa que no hemos visto. Más nombre. Si yo ejecuto eso, ¿cómo te llamas? Danilo. ¿Cuántos años tienes, Danilo? 19. ¿Ya? Y ahora en ese momento, edad ya pasa a ser otra variable más. Bienvenido a Python, dale. Tienes edad, años. Y estoy haciendo una frase un poquito más compleja, donde tengo textos y dos variables en este caso, edad y nombre. Si lo ejecuto, ¿cómo te llamas? Edgardo. ¿Cuántos años tienes, Edgardo? Tengo 20. Bienvenido a Python, Edgardo. Tienes 20 años. ¿Ya? En el fondo, obtuve dos datos del usuario con input y esos datos de input los pude procesar y usar para algunas cosas dentro de Python. ¿Se entiende, no? ¿Preguntas de eso? ¿Más o menos se entiende? ¿Ya? Yo en el fondo lo que hice acá fue tomar estos datos, en este caso el nombre y edad, que se lo pregunté al usuario, y lo estamos colocando en una frase acá. ¿Ya? ¿Estamos? Tiene que estar súper claro porque ahora lo vamos a empezar a complicar un poquito más. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos bien o...? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hace input? Silencio, Lucía. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? ¿Estamos bien o estamos muy dormidos todavía?
Ya. Pasemos a la siguiente etapa de esto. Input tiene un comportamiento que hay que entenderlo. En este caso yo le dije input, ¿cuántos años tienes? Y eso yo lo guardo en edad. Edad es una variable, ¿ya? Y en este caso estamos ingresando los años de la persona, ¿ya? Pero input tiene un problemilla que tenemos que estar súper pendientes de él, que siempre me va a devolver textos, ¿ya? Input no tiene idea de lo que uno está escribiendo y simplemente lo recibe y lo pasa a la variable, ¿ya? Aquí no hay ningún problema en que yo le diga ¿cómo te llamas? Y le ponga Felipe y ponga cuántos años. No lo voy a decir. Nada impide que yo haga eso. Entonces, bienvenido a Python, Felipe. Y tienes, esta frase, el tienes, era parte de lo que estaba estático. No lo voy a decir. Esa es la variable edad, ¿ya? Años, ¿ya? ¿Se entiende, no? Input no discriminó eso, ¿ya? Espérenme un segundo por mi niño. Ya. Pobres niños, sí, pero también ustedes tienen que tener clase, ¿ya? Yo trato que estén callados, pero bueno. Estaba haciendo tareas con ellos, pero bueno. Oye, lo que hace input es recibir lo que uno escribe. Eso es lo que está diciendo. No va a discriminar si es un texto o es un número, ¿ya? Si yo lo ejecuto de nuevo y digo ¿cómo te llamas? No sé, pues, Bernardo. ¿Cuántos años tienes, Bernardo? Y escribo cualquier cosa. Ese texto, Python no sabe lo que hay que hacer con él, simplemente lo guarda como la variable edad. Entonces, y aquí me aparece, tienes años. Eso no es una edad, eso es un texto, ¿ya? Simplemente reemplacé lo que se almacenó acá y se colocó acá en edad, ¿ya? Si veo las variables, edad contiene esa frase. ¿Se entiende, no? Veámoslo de nuevo. Si pongo acá nombre, Andrés, y escribo cualquier texto, y digo 23, ¿ya? Claro, ese texto tal cual, el literal, se pasó a la variable y dice, tienes 23 años. Pero no se le hizo ni una transformación, nada, ¿ya? ¿Se entiende, no? Como que input tomó un texto literal y lo guardó en edad, ¿ya? Ahora, ¿por qué viene la salvedad? Porque cuando quiero trabajar con números, tengo que hacerle un tratamiento especial, ¿ya? Porque primero, no es lo mismo decir el número 2 que el texto 2, ¿ya? Si ponemos acá, lo voy a poner como comentario. El número 2 no es igual al número 2. Esto es texto y esto es un número. Con los números yo puedo hacer operaciones matemáticas. Con los textos solo los puedo mostrar. Esa es como la gran diferencia que tiene
los textos de los números. Y input solamente me va a entregar textos. Si yo quiero procesarlos como números, tengo que transformarlos a números. Eso es lo que tengo que hacer ahí. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde vamos o no? ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer acá es voy a usar una función nueva que se llama int de entero, que va a transformar el input en un número. Y el número es el que se va a guardar en edad. ¿Ya? Si se ven acá, edad está guardado como texto, con un contenido. Cuando lo ejecuto ahora y digo cómo te llamas, no sé, Hernán, ¿cuántos años tienes? Si digo que tiene 18, bienvenido a Python, Hernán, tienes 18 años, y la variable edad ahora es un entero, integer en inglés, ¿ya? Y vale 18, ¿ya? Yo le puedo decir acá, print, nombre, en 3 años más vas a tener, y aquí le puedo decir edad más 3, porque edad es un número y le puedo sumar 3. Cuando ejecuto, ¿cómo te llamas? Guillermo. ¿Cuántos años tienes, Guillermo? Tengo 20 años. Guillermo, en 3 años más va a tener 23 años. Ahí hubo un procesamiento. Ahí se tomó una variable que era 20 y estoy colocándole en el print que me muestre la suma de edad más 3. ¿Ya? ¿Se entiende que edad era un número y ese número yo le pude sumar algo? ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Ah, a todo esto, perdón, paréntesis. Les voy a mandar un link para la asistencia, ¿ya? Es un formulario para que lo llenen y se pongan presentes, ¿ya? Tiene que ser con la... tienen que estar logueados con el correo de la universidad en todo caso. Ahí les voy a dar, ¿cuánto? 5 minutos para que llenen por si alguno viene llegando. Sí, Nicolás, tienes que entrar con el correo de la universidad. O sea, le pones cambiar usuario, tu cuenta en la universidad y ahí y entráis. ¿Ya? Ya, ¿preguntas de esto? A ver, lejos lo más importante que tienen que entender, que input siempre me devuelve textos. Y si yo quiero usarlo como número algunos de esos textos, tengo que transformarlo entero del input acá. ¿Ya? Ahora, esto tiene también un nuevo problema. ¿Qué pasa si yo no escribo un número? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto voy a poner ahora? Daniel. ¿Cuántos años tienes? Si aquí la persona dice, no sé, por ejemplo, como respuesta,
Python me va a fallar. Porque no puede transformar el no sé a un número. ¿Ya? Incluso, si aquí tenemos a, no sé, pues, ¿quién podemos tener? Fabiana. ¿Cuántos años tiene Fabiana? Y si uno dice, no sé, pues, no sé, más de 20, ¿ya? Falla, ¿ya? Porque hay un signo más que echa a perder el número, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, tengo que asegurarme de que yo escriba textos, perdón, que escriba números en los datos que yo quiera usarlos como números, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá? Ya, veamos, aquí hice antojadizamente un signo más, ¿ya? Veamos un poquito más de operadores que pueden ir saliendo, ¿ya? Voy a guardar acá. En Python hay típicamente tres tipos de operadores, ¿ya? Están los matemáticos que vamos a ver ahora, los de texto y los operadores lógicos, ¿ya? Los lógicos los vamos a dejar para después. Hoy día tratemos de ver los de texto y los numéricos. Eh, Nada, pues los numéricos son los típicos de siempre, que ustedes ya deben manejar: suma, resta, multiplicación y división, ¿ya? Con eso yo puedo, si tengo A igual 10, B igual 4, yo perfectamente puedo decir print A más B y me aparece la suma de los dos. Y A menos B, A por B, A dividido en B, ¿ya? Son los típicos cuatro operaciones básicas que están ahí disponibles, ¿ya? Veamos algunos un poquito distintos. Bueno, la, la potencia es A por B. En ese caso es 10 elevado a 4. Aquí le vamos a poner potencia, ¿ya? En este caso nos da 10.000. Hay otro también bien especial, que es la división entera. A doble división B, comentario, es entera, ¿ya? Donde esto no es un redondeo. Esto es simplemente tomar la parte entera de la división, es truncar, ¿ya? El otro que es muy útil es el A módulo B, ¿ya? Y esto es el resto de la división entre A y B. Yo divido A y B, pero muestro como resultado el resto, ¿ya? 10 dividido en 4, ¿cuánto me sobra? Entero.
Yo sé que 10 dividido en 4 da 2,5. Pero ese 2,5 ¿a cuánto equivale? Ese es el 0,5. El entero. ¿Ya? En este caso sigue dando 2. ¿Ya? Veámoslo más simple. No sé, dividido en 3. Me alcanza para 3 unidades, pero me sobra una. ¿Ya? Este 3,33333 se traduce en que me sobra uno, que es una unidad entera que debiera dividirla en 3. ¿Ya? Ese es el resto. ¿Ya? ¿Para qué me puede servir el resto? A ver, me han hecho hartas preguntas. A ver, ya como pregunta, ¿se puede definir la variable como entero, pero antes del input? Python en ese sentido es distinto a otros lenguajes, ¿ya? Yo no defino el tipo de variable antes de usarla, simplemente llego y la uso, ¿ya? Simplemente yo llego y la uso y Python las reescribe cada vez. Un poco los que creo que al principio hicimos, no sé, a igual hola, que es un texto, y después a igual do, y después a se transforma en número. ¿Ya? Python es muy blando en los tipos de datos, a diferencia de otros lenguajes donde es muy estricto. ¿Ya? Lo que tú me dices, definir a todos en una línea, eso es parecido a lo que se hace en C. No sé si sabíais C, César. Sí, pues. Eso así se hace en C. Tú decías int A, B, C, D, E, y con eso creabas 5 variables de tipo entero, y después eso era inamovible. ¿Ya? Eso se hace en C, pero en Python simplemente se crean las variables. ¿Ya? Python es un lenguaje bastante más simplificado en ese tipo de temas. Y eso es lo que lo hace, es una de las razones de por qué es más ineficiente. ¿Ya cómo? Sorry, bueno, perdón. ¿Ya? Eh, no sé si se entiende. Uno en Python crea las variables cuando se necesita. Y es Python el que se encarga de guardar la memoria y reservar y toda la historia. ¿Ya? Y eso lo hace no tan eficiente como C, que uno crea la variable desde el principio y después siempre la maneja de la misma manera. ¿Ya? ¿Qué otras preguntas habían? Si le pongo un número al input. ¿Puedes explicar un poco más, Eduardo? Si le pongo un número al input sin ponerle el int, igual me arroja error. ¿Cómo sería eso? Me tinca que estás haciendo algo por el estilo. Voy a decir, eh, si le saco el int, ahí lo que edad siempre va a ser un texto. Y efectivamente, si a edad le sumo algo y yo lo ejecuto, esto debiera fallar. ¿Cómo te llamas? Pablo, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. Y va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque aunque yo ingresé 10 y la frase bienvenido a Python, Pablo tiene 10 años, me parece bien, esto es un texto. Es un número, pero guardado como texto. Edad, string, o sea, texto, con valor 10. Cuando ese texto yo trato de sumarle un número, me va a fallar, porque no puedo sumar números con textos. ¿Ya? Te falla acá, pero por la suma.
yo podría en este lugar transformar edad a número y el resultado de eso sumarle 3. Eso sí lo puedo hacer. Pero acuérdense que input a secas me entregó un texto. ¿Ya? Si ejecuto ahora, ¿cómo te llamas? Hugo. Hugo tiene 11 años. Hugo, en 3 años más vas a tener 14. Pero la transformación de edad la hice acá. Edad sigue siendo un texto, pero transformando la edad a número, ese resultado de ese número sí le puedo sumar 3. ¿Ya? ¿Se entendió lo que ocurrió ahí o no? Tomé este input, lo guardé en edad, y al momento de trabajarlo, lo transformé a número para poder sumarlo. ¿Ya? En el fondo, la suma me impide sumar textos con números. Tienen que ser puro texto o puro número. ¿Ya? Después vamos a ver más operaciones matemáticas, porque está ahí de redondeo, raíz cuadrada, trigonométricas, hay de todo. ¿Ya? Pero estas son las básicas. Potencia, división entera, resto. ¿Para qué me puede servir el resto? ¿A todo esto? ¿Para qué me puede servir el resto? Por ejemplo, para saber si un número es divisible o no por otro. Si yo digo print 10 módulo 2, aquí me va a mostrar el resto de la división de 10 y 2. Y si es exacto, me devuelve 0. ¿Ya? Significa que 10 es divisible por 2. Pero 11 divisible en 2 me da resto 1. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la división en 2? ¿Para qué me ayuda? División en 2 es la típica prueba para saber si un número es par o es impar. ¿Ya? Eso lo podemos después, el resto también se usa para los números primos, por ejemplo. Porque hay que hacer muchas divisiones y saber si son exactas o no. ¿Ya? Veamos operaciones con textos. ¿Ya? También se pueden hacer operaciones matemáticas con los textos en Python. Pero tiene que ser texto con texto o número con número. ¿Ya? Aquí yo le puedo decir t igual, hola, t y igual, adiós. Ahí tengo dos variables de texto. Y aquí no tengo ningún problema en hacer print t más y. Esta suma de textos lo que hace es pegar los textos en una sola frase. ¿Ya? Esa es la suma. Esa operación se llama concatenar, donde pego y fusiono dos textos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Esto es concatenar textos. Y hay otra operación que es la multiplicación, donde puedo colocar un cierto texto, y en este caso
sí le voy a colocar un número para decir, repítame 4 veces el texto T. Y en ese caso se ve el texto hola 4 veces. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Esa es la multiplicación. Ahora, uno podría decir, ¿y para qué me sirve esa multiplicación? Bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, quizás no para textos de ese tipo, pero yo puedo decir, voy a decir T1 igual, voy a poner esa barra, perdón, va a ser con ese símbolo sumado a un guión por 4. ¿Ya? Print T1. ¿Qué me va a resultar con eso? Voy a tener un más y un signo menos que va a estar 4 veces al lado. Yo ejecuto y me entrega eso. ¿Ya? Pero nada me impide a ese T1 multiplicarlo por 5. Y cuando ejecuto, empiezo a hacer una como grilla. Y si al final le sumo otro signo más, puedo empezar a hacer el encabezado de una tabla, por ejemplo. ¿Sí o no? Ya como me dice que sirve el módulo para sacar el último dígito de un valor. Sí, se puede. Veamos un poquito más de eso. Quiero terminar con las operaciones de texto y vemos el tema de los dígitos de un número. ¿Ya? Después yo puedo decir T2 es igual barra más espacio por 4. Print T2. Oh, no, era ahí. Esa. T2 por 5 más. ¿Ya? Podemos empezar a hacer una tablita acá. Y esto yo lo puedo repetir. Epa. ¿Ya? Solo en base a multiplicaciones y sumas y qué sé yo. ¿Preguntas de eso? Antes de volver a lo que me pregunta Giacomo. Sí, lo que pregunta Eduardo, más que cualquier número lo toma como valor y no como texto. En realidad, todos los inputs, Python los toma que son textos. Y los inputs son los que hay que transformar a entero usando int. ¿Ya? Lo que pregunta Eduardo. ¿Ya? Y lo que recomienda Giacomo es verdad. Con módulo uno puede descomponer el número en distintos valores. Veamos eso, que es un proceso bien interesante. Voy a grabar acá C3 dígitos de un número. ¿Ya? Supongamos que tenga un número. Traten de ver bien el paso a paso, porque esto es bien interesante, pero es fácil que se pierda. Entonces voy a escribir el número 456.
usando módulo, yo perfectamente puedo decir unidad es igual a número módulo 10. Al dividir por 10 y conservar el resto, yo veo que me devuelve un número 6, que corresponde al último dígito de este número, ¿cierto? Pero no tengo ningún problema en decirle decena es igual a número dividido en 100 en este caso. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir ahí? Y quiero imprimir la decena. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir cuando ejecute eso? ¿Cuánto es el resto si esto lo divido en 100? ¿Obtengo el 5? Ya como dice, imprimir a 56. Porque el resto es 56 de la división dividido en 100. Y no es lo que estoy buscando. ¿Cómo arreglo eso? En este punto yo puedo tomarlo y hacer división entera 10. Y con eso ejecuto. Y decena va a contener un 5 y unidad va a contener un 6. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la centena? Debería ser parecido a esto, ¿no? Pero en este caso va a ser dividido en 1000 y después dividido en 100. Cuatro, 5, 6. Y si quiero para la unidad de 1000, va a ser esto mismo, pero ahora dividido en 10.000 y 1000. Va, también hay que imprimir unidad de 1000. ¿Cierto? Se va viendo cómo va. ¿Estos se parecen o no en algo? ¿O son todos distintos? ¿Cómo yo puedo generalizar esto? De partida, ¿están bien hasta acá? ¿Se parecen entre ellos? Ya, Nicolás dice que no está claro. ¿Qué no se entendió? De nuevo. Ya, no sé de nuevo. Tengo este número, ¿no es cierto? El resto del dividirlo por 10 viene siendo este 6. ¿Ya? Eduardo habla de potencia de 10, y después lo vamos a arreglar para allá. Pero la operación módulo 10 me devuelve el último dígito. Y eso está bien. La unidad la echamos a andar y nos devuelve este 6. El problema es que la decena, al hacerlo por 100, me devuelve 56. Y para eso yo divido el 56, lo divido en 10. Cosa de dejar solamente la parte entera de ese 5,6. Después tengo que hacerlo por 1000. Y ese resultado dividido en 100. Y así. ¿Ya? Miren, si le saco esa parte y lo ejecuto, el primero me da bien, 6. El siguiente me da 56 porque es dividido en 100. Si tengo 123.456 y lo divido en 100, me va a dar 1.234,56. Y el 56 es lo que me sobró. ¿Ya? Es lo que veo acá. Si lo divido en 1000, me da 123,456. Es el 456 que es lo que sobró y no alcanzó a entrar. ¿Ya?
y después uno le aplica esta división entera para que deje solamente el dígito que corresponde. Y de hecho acá debiera también, no sé, pues dividir en 1, para que sea la misma progresión. ¿Ya? Pero efectivamente lo que me dice Eduardo, que esto debiera estar hablando de potencias de 10. Entonces es 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Y seguimos teniendo los números bien armados. Y esta parte de acá también lo podríamos pasar a potencia. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, y seguimos teniendo los números. ¿Ya? Aquí ya se hace más fácil ir aumentando los dígitos. Unidad, centena, decena, 5, 6, 3, 4, 5. Y aquí tenemos centena de mil, decena de mil. Algo hice mal. Unidad, decena, centena. Ahí sí. Estoy de acuerdo que leer esta operación de buenas a primeras puede ser medio así como que uno no entiende para dónde va. ¿Ya? Pero primero se ejecuta la potencia, se hace el módulo, se ejecuta la potencia y recién ahí se hace la división entera. ¿Ya? Con eso yo puedo estar trabajando el dígito de cada número en forma individual. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿También con eso? Ya como pregunta, ¿qué será lo más complicado que vamos a ver el semestre? Yo creo que en general lo que siempre se atoran los alumnos son con funciones. ¿Ya? Archivos no es tan complicado. Si ya aprendieron funciones y lo otro, bueno, listas, diccionarios, no es tan complicado, pero también se pueden enredar ahí. ¿Ya? Por ahora estamos con, entre comillas, todavía estamos partiendo de lo básico. Y hay que saber operaciones, eh, distintos tipos de operaciones que uno puede hacer en Python. ¿Ya? Técnicamente es bastante más complicado después en programación avanzada, porque ahí se ven objetos y estructuras de datos y toda la historia. ¿Ya? Ahora, de nuevo, lo que les dije al principio, la dificultad del ramo siempre va a ir por entender la lógica y cómo yo desarmo un problema en instrucciones de Python. ¿Ya? Este tampoco puede ser un ramo de dificultad matemática, aritmética o cálculo. Van a haber problemas matemáticos, pero en general la dificultad está en el código y en la lógica más que en otra cosa. ¿Ya? ¿Preguntas de eso?
Esto es, para que lo tengan, repetir textos. Ya. Y, operaciones con el string, básicamente yo puedo sumar y puedo multiplicar, que eso es repetir. Veamos algunos strings especiales. ¿Ya? /n para Python tiene un significado especial. Y el \t también tiene un significado especial. Doble porcentaje también tiene un significado especial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas operaciones que se pueden usar con ese tipo de símbolo. Por ejemplo, ¿para qué me sirve el /n? Yo puedo acá, puedo perfectamente hacer print \n por 4. ¿Qué estoy haciendo acá? Que deje 4 espacios en blanco. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Eso es lo que le estoy diciendo ahí. ¿Para qué me puede servir? Bueno, yo perfectamente podría haber hecho esto con una sola línea. Donde esta frase que está acá en el print, le sumo el /n y esto lo multiplico para que me haga 4 líneas de lo mismo. ¿Ya? Ya tenemos un problema del enter final. Pero esto que está acá, lo hicimos en una pura fila. ¿Ya? Se le colocó un enter al final para que baje y esa frase se repitiera 4 veces. ¿Ya? Eso es lo que hace el /n. ¿Ya? ¿Estamos, no? ¿Preguntas de eso? Vemos que hay con el /t. Yo puedo tener acá un print donde tenga algunos números y quiero que se vean todos ordenados. Ese es como el típico ejemplo de las tabulaciones. /t 100, /t 25. Y cuando yo lo ejecuto, veo 3 números separados en un cierto orden. Cuando hago la siguiente fila, en vez de 1, quizás podría haber, no sé, un 21. Y acá un 10 y acá un 250, no sé. Y cuando ejecuto, por ser tabulaciones, Python se preocupó de que los siguientes números estuvieran en un orden más o menos tabular, más o menos conocido. ¿Ya? Eso es lo que hace el /t. Quizás esto puede ser complicado de leer y todo, pero /t Python lo toma y rellena con espacios. Bueno, son espacios de A5, tampoco es mucho, pero hace esa separación ahí. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que hace la tabulación. Que es lo mismo que uno hace
en el teclado. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Ya. Para rematar hoy día, veamos lo que se llama los string con formato. ¿Ya? Print, lo hemos usado ya todas las clases. Y vamos a guardar acá. C3, print con formato. Acá en el input teníamos este problema. ¿Cómo yo hago una frase amigable al usuario, pero que sea más simple de programar? Porque acá tengo un texto que siempre va, después tengo una variable, otro texto que siempre va, otra variable, otro texto que siempre va. ¿Ya? Y esa abre comillas, cierra comillas, coma, variable, coma, abre comillas, cierra comillas. Esa parte se hace complicado cuando uno tiene textos más complejos. ¿Ya? Entonces, hay una manera, a esos números le puedo crear columnas. No sé cuál es la pregunta, Eduardo. Pregunta si a esos números le puedo agregar columnas. En la tabulación que estaba haciendo recién, cómo agregarle columnas. Traten de hablar las preguntas, es más simple. Interrumpan lo que quieran por audio, pero es más rápido para todos si las preguntas son en voz alta. No tiene micrófono. En la tabulación que estaba haciendo recién. No, no entiendo la pregunta, perdón. No. Ya. Entonces, hay una manera de hacer esto un poquito más simple. Supongamos, no lo voy a hacer con input, pero nombre, ¿qué nombre puede ser? Fernando. Edad igual 19. Carrera, ¿qué estudia Fernanda? Kine. ¿Ya? Yo perfectamente puedo hacer un print que diga nombre, tiene edad y estudia. Yo perfectamente puedo hacer eso. Y si lo ejecuto, me dice Fernanda tiene 19 y estudia Kine. Es exactamente lo mismo. Veámoslo como lo haríamos con los signos más, que suma, que tiene la capacidad de sumar textos. Nombre más tiene más. Tengo que transformar la edad a texto, str. ¿Ya? Y estudia. Carrera. Hemos hecho dos veces lo mismo de manera distinta, aplicando las comas del print o generando la suma de un texto complejo y entregando el resultado. ¿Ya?
Pero hay una manera que yo creo que es mejor, que es la que siempre uso y trato de usar de ahora en adelante, que es el print compuesto, donde tengo un puro texto, ¿ya? Y simplemente yo coloco posiciones de variables. Ese porcentaje S le dice a Python, ojo, aquí va a ir una variable. Tiene tantos años y estudia tal carrera, ¿ya? Y después de eso yo coloco las variables. Nombre, edad, carrera, ¿ya? Esto quizás ahora no les hace mucho sentido leerlo así, pero en el fondo estoy diciendo, en esa posición va un texto, en esta posición va un número y en esta posición va un texto, que corresponden en el mismo orden ese texto, ese número y ese texto. Y si lo ejecuto, llego al mismo resultado ya de 3 maneras distintas. Pero la gracia que tiene esta es que permite mucho más variabilidad y cambios y cosas que las de acá arriba. Estas son más evidentes y más como directas de usar, pero se empiezan a complicar si es que yo quiero hacer frases más complejas, ¿ya? En general, la de acá abajo es como llegar y usar, ¿ya? No es tan obvia al principio, pero en la práctica es mucho más rápida de usar, ¿ya? Esto, a ver, voy a hacer... Quiero poder rayar esto. Solo para rayar. Pero lo que ocurre acá es lo siguiente. Esa variable va a corresponder a esa posición de variable. Esta variable va a corresponder a esa posición y esta variable va a corresponder a esa posición. Si es S, significa que es texto. Y si es I, significa que es un entero, un integer, ¿ya? Entonces, llega, hace la transformación y coloca. Y ese, de nuevo, es un texto, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo encuentro que esto es mejor? Porque tiene más variantes todavía. Típicamente, porcentaje eso va a ser para textos, porcentaje I para enteros, porcentaje F para real, porcentaje E, notación científica, porcentaje X para que nos muestren hexagesimal, que esto es más típico de los informáticos, ¿ya? Yo puedo colocar textos, variables, operaciones matemáticas al vuelo, puedo hacer lo que quiera con eso. Y siempre el texto va a salir mucho más ordenado, ¿ya? Después, por ejemplo, yo puedo colocarle que me haga un relleno, ¿ya? ¿Qué gano con eso? Que la siguiente frase, si le dejo 10 espacios, ¿ya? Ahí está Fernanda. Pero si el siguiente nombre es nombre igual Luis y ejecuto la misma frase pero con otro nombre, yo me aseguro que estén alineados y puedo hacer tablas de datos bastante bien. Se le genera un espacio ahí. ¿Se entiende, no? Y creo que si está así, creo que... a ponerlo como negativo,
me queda alineado a la derecha, a la izquierda, pero me aseguro que siempre estos estén los otros sets de datos ordenados. ¿Se entiende, no? Puedo decirle la cantidad de dígitos en el caso que sea decimal. ¿Ya? En el fondo, puedo hacer cálculos al vuelo, variables, el texto queda más simple de leer, puedo colocarle formato, ¿ya? O sea, hay muchas ventajas de usar el print con ese formato. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Ya, lo último que quería ver hoy día, que acá algo hice. ¿Qué significa el gato? Ya, lo que hice ya como es verdad, es poner notas o comentarios. ¿Ya? ¿Por qué es útil los comentarios? Porque lo que pasa es que, y esto siempre ocurre, y le ocurre a todos los programadores en el mundo, uno hace un programa que lo vuelve a ver a la semana siguiente y ya no se acuerda lo que hace, o por qué está haciendo ese cálculo. Entonces es bueno colocar comentarios. ¿Ya? Todo lo que está del gato hacia adelante, Python lo va a descartar, no lo va a procesar. Entonces uno lo puede poner como comentarios. ¿Ya? Y uno perfectamente puede poner varias líneas de comentarios, perdón, puedo colocar varias líneas de comentarios para poner algo un poquito más extenso. ¿Ya? En el caso de ustedes, les recomiendo encarecidamente que usen comentarios en los controles, en los laboratorios, porque sí le ayudan a la corrección. Uno tiene que ponerse a adivinar y por qué está haciendo esto. Uno al menos ve las intenciones de lo que pretenden hacer. ¿Ya? Entonces sean súper generosos con los comentarios. ¿Ya? Uno sabe, oye, aquí se equivocó, pero al menos está tratando de hacer esto. Y nos obliga a no adivinar. ¿Ya? ¿Se entiende? Incluso hay maneras de que yo puedo tomar código que funciona, me voy a editar, y uno dice comentar, descomentar, para que el código pase a ser un comentario y no se ejecute. Esto de repente uno dice, ya, a ver, que esta parte está bien, lo dejaré ahí, y no quiero que se ejecute porque quiero probar otra cosa. Y uno puede comentar y descomentar código. ¿Ya? Uno marca, control 1, ¿ya? Y paso de comentario a descomentario. Y cuando está comentado, Python lo va a descartar. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, el comentario de ahí para allá, Python no lo ejecuta, pero ayuda a que uno se ordene, ¿ya? Y por favor coloquen comentarios en los códigos que hagan, ¿ya? Así que, ya pues eso. Si no hay más preguntas, quedemos hasta acá. Y ya acuérdense de ir al laboratorio y empezar a hacerlo. Próxima semana ya deberíamos tener uno con nota, ¿ya? Y probablemente, tengo que verlo con otro profesor, pero probablemente también debe haber control. ¿Ya? ¿Estamos? Ya pues, quedemos hasta acá.